Bienvenidos. Hemos preparado una serie de actividades en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A continuación tendremos una charla a cargo de la licenciada en Psicología por la Universidad de Atáhuac, con estudios en maestría en adicciones y maestría en psicoterapia por el Instituto Canalquil, con enfoque postmoderno. Actualmente ella es psicoterapeuta particular y de pareja, educadora en sexualidad humana, así como tallerista, conferencista y capacitadora en temas sobre sexualidad, salud sexual, género y violencia en diversos contextos sociales, como en el ámbito educativo. Docente empresarial de comunicaciones, entre otros. Bienvenida, maestra Akiko Bonilla, y se queda con nosotros. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Pues, primero que nada, muchísimas gracias a nombre de Fundación México Vivo, que es la organización de la sociedad civil en la que colaboro desde hace, pues ya algunos años, ya creo que llevamos como 6 años trabajando, 5 o 6 años trabajando, y todo enfocado en cuestiones de salud sexual, por supuesto a través de la educación integral en sexualidad. Y bueno, el día de hoy, muy agradecida por estar acompañándoles. Voy a platicar un poquito al respecto de cuestiones como muy básicas, muy generales de sexualidad humana, para poder también mezclar un poco estos conceptos con, pues, ahora sí que la conmemoración que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? El día de hoy que estamos visibilizando, pues, muchos movimientos y muchas luchas que desde hace mucho tiempo pues, se han buscado, se han sostenido y se han mantenido en favor, ¿no?, de la erradicación de la violencia, de todas las formas de violencia de género, ¿no?, y que particularmente sabemos que se viven más por las mujeres. Entonces voy a compartir mi pantalla para que vayamos conociendo más o menos de qué va esto de, a ver, denme un segundito, esto de los conceptos básicos de sexualidad y cómo se aterriza esto en la parte de los derechos y, por supuesto, las vivencias de no violencia, ¿no? En contra de todas las personas, pero por supuesto haciendo énfasis en contra de las mujeres, porque es algo que ha estado históricamente mucho más presente en estas poblaciones. Ya les decía, bueno, yo represento el día de hoy a Fundación México Vivo. Les invito a que conozcan más del trabajo de Fundación México Vivo, que tiene muchos otros programas, como lo es Hablemos de Sexo y Amor, por ejemplo, que es una plataforma en línea en donde también brindamos información sobre salud sexual y respondemos dudas, ¿no? Y también tenemos otros servicios más vinculados a la salud y otros más vinculados al trabajo con empresas y con personal que quiere capacitarse como replicadores o replicadoras de este modelo educativo. Entonces, si les interesa, les invito a que conozcan más de lo que hacemos en México Vivo. Pero bueno, empecemos por el principio. Hay que revisar algunos conceptos básicos de sexualidad y esto es bien curioso porque parecería que es irrelevante. Y a menudo me pasa que estamos como en, qué sé yo, alguna conversación o ahora con los espacios que son más en línea, ¿no? Hablando de cuestiones de equidad de género, cuestiones de los derechos, por supuesto, de las mujeres, etcétera. Y hay quienes de pronto dicen, no, es que los hombres contra las mujeres o traen como aquí algunas posturas más rígidas, más biologicistas, más reduccionistas de ese tipo. Y es importante como entrar en la reflexión de, pues claro, no todas las personas tenemos la misma, digamos, idea de los conceptos básicos relacionados al género, relacionados, por supuesto, a cuestiones como la violencia y pues todo esto vinculadísimo con la sexualidad y se sabe que de sexualidad casi no hablamos. En nuestro país es como muy poco común que tengamos conversaciones atinadas al respecto de sexualidad, porque si las tenemos como en el marco de ciertas temáticas que ya les decía yo, pueden venir desde lo muy biológico y lo muy reproductivo, hasta cuestiones casi como de, pues algo que caracteriza de pronto mucho a nuestro país, ¿no? Como humor, que la broma, que el chistorete, que el albur, ¿no? Tenemos como esos otros vehículos a través de los cuales se sexualizan temáticas o se hablan, se ponen temas sexuales en la mesa, pero nunca desde un enfoque como decimos en nuestro programa de Hablemos de Sexo y Amor, pues libre, claro y sin rodeos, y que tenga un sustento científico y también en el marco de los derechos. Entonces, una repasadita de sexualidad humana. ¿Qué es la sexualidad humana? A mí me gusta como que siempre traer esta
visión, ¿no? De que es común que tengamos la noción de la sexualidad como si fuera parte del proceso del desarrollo adolescente o de la pubertad, y no es así. No tiene nada que ver. De hecho, eso es como hasta una invitación, ¿no? A que reflexionemos cómo es que estos temas los vemos justo hasta que estamos en edades pubertad adolescente, ¿no? No se nos habla mucho de esto antes de estas edades y sería una gran idea, puesto que la sexualidad, como vemos aquí, es una dimensión de nuestra vida, de toda nuestra vida, que hemos expresado a lo largo de todo lo que ahora sí que llevamos de vivos y vivas, mediante muchas formas, pensamientos, por supuesto, fantasías, deseos, y que, ojo, no nada más tienen que ser de tipo erótico, ¿no? Tengo fantasías tal vez con respecto a planes y proyectos de vida, tal vez tengo un fuerte deseo, no sé, de ser madre, de ser padre, de emprender algún proyecto, es decir, no nada más haya esta parte erótica, sexual vinculada al placer, ¿no? Sino que todo aquel plan de vida, proyecto y espacio en el que yo me desenvuelva, por eso aquí se incluyen también las actitudes, los valores y las actividades, así como los roles y las prácticas en las que nos vamos desenvolviendo y desarrollando, pues forman parte. ¿Por qué? Porque como lo dicen aquí en el cuadrito del lado derecho, la sexualidad no es otra cosa más que el resultado, ¿no? La suma de todos los elementos que nos componen. Y los elementos que nos componen, pues empiezan por sí, la parte biológica, pero no se detienen ahí, ¿no? También pasa a construirse algo que me identifica en el espacio de lo psicológico, en el espacio de lo emocional y por supuesto en lo social, ¿no? Con quienes me desarrollo, cómo me desarrollo. Y esto es bien importante porque se ve atravesado por la sociedad y el tiempo en el que me ha tocado vivir, ¿no? Entonces, para que tengamos muy presente cuando de pronto nos topemos con pared, con algunas ideas o comentarios que hablen de cómo las cosas antes eran diferentes o cómo es que en mis tiempos, pues sí, probablemente, pero podemos entrar en reflexiones profundas al respecto de cómo en el tiempo en el que nos está tocando vivir, hay cosas ya deconstruidas, cuestionadas, que no tendrían por qué seguirse sosteniendo de la misma forma y mucho menos si son en perjuicio de personas. Por lo tanto, siempre me gusta entrar después por la puerta grande y es la salud sexual. Si ya entendí que mi sexualidad finalmente es todo mi ser, es todo lo que me representa, todo lo que me construye, todo lo que me define, mi salud sexual no nada más se va a detener en el cuidado de una enfermedad, una disfunción, alguna dolencia, alguna cuestión, pues sí, más desde esta parte patológica, ¿no? De cuestiones que requieran incluso atención e intervenciones especializadas. No, mi gente, cuando hablamos de salud sexual estamos hablando de un estado de bienestar que abarca lo físico, lo emocional también, lo mental también y por supuesto lo social. ¿Y esto con qué? Con relación a la sexualidad. No es nada más la ausencia de alguna enfermedad, disfunción o dolencia. Y aquí, por ejemplo, me quiero detener un momento. Con esto de la pandemia, que llevamos ya prácticamente pues, todo el año viviéndola, hemos notado que muchas, o sea, se ha sabido, se ha reportado, se sabe que muchas personas están entrando en estados fuertes de ansiedad, depresión, consumo, por ejemplo, problemático o poco saludable de algunas sustancias, así como distintas formas de violencia. ¿No? Desde disciplina con violencia a niños y niñas, ahora que está, pues es que imagínense, ¿no? Está la mamá aquí, a lo mejor trabajando con algunas cuestiones de home office todavía, y de pronto tienen que atender a los hijos o las hijas con las cuestiones escolares, y ya tienen que estar poniendo la comida porque al rato hay que comer, porque todas esas construcciones sociales que han hecho encargos a la parte femenina al respecto de las responsabilidades del hogar, en tiempos como estos, ¿no? En tiempos en donde nos mandaron a casa, pareciera que a muchas mujeres en automático se les incrementó la carga de trabajo. O sea, no solo tu casa es tu espacio de trabajo, sino tu casa sigue siendo tu casa y ahora con el COVID hay que limpiar 20 veces porque es que qué miedo el COVID. Y entonces ahí tenemos a muchas mujeres viviendo la sobrecarga, ¿no? de estos encargos sociales. ¿Y cómo creen entonces que vivan su salud sexual? ¿No? ¿Cómo creen entonces ustedes que estén pasándola de bien con relación a su propia sexualidad o a su propia identidad o a sus propios logros, a sus propias emociones, a su propio todo, ¿no?
Por otro lado, no está de más decirlo, mujeres que son adultas mayores también están pasándola muy mal, y esto pues porque no tenemos tampoco mucho una conciencia o una cultura del buen trato, de la gestión emocional hacia el buen trato. Y cuando llegan situaciones como estas que nos ponen en la encrucijada de manejar estrés con ansiedad, con esta incertidumbre y qué va a pasar, y el temor de la salud y demás aspectos, pues vemos que se escalan los picos de violencia, se nos escalan las situaciones psicoemocionales, y ahí tenemos una tarea pendiente. Ahí tenemos como un encarguito también, pero más desde lo saludable y más desde el amor, hacia trabajar en nuestras, pues nuestras gestiones emocionales. Y aquí sí también es importante reconocer cómo el género atraviesa esto también. Vamos a verlo más adelante. Pero primero que nada, pues terminemos con estos conceptos básicos. Nada más para que no digan que no les dije, pues estamos hablando de que cuando mencionamos el sexo, comúnmente, y ya decía, ¿no? Hay ideas por ahí en el imaginario colectivo al respecto de cuestiones sexuales que están totalmente equivocadas, ¿no? Y una de ellas es el sexo. Con frecuencia escuchamos que la gente diga como, ay, vamos a tener el sexo, o sexo desenfrenado, o sexo aquí, sexo allá. Y la realidad es que apegado así como a la definición, al diccionario, digamos, el sexo pues no tiene otra relación más que con la parte biológica, ¿no? Las características biológicas que distinguen a las especies entre hembras y machos. Y como se dan cuenta aquí al ladito, pues vamos a ver que hay diferentes niveles de diferenciación sexual, ¿no? Y que aunque empieza con los cromosomas y qué cromosomas formaron qué embrioncito, ¿no? Y que de ahí que se fue desarrollando, si ovarios o testículos, si más hormonas de un tipo que del otro, y qué tipos de órganos sexuales finalmente se desarrollaron hasta, ahora sí que hasta el término del embarazo y el nacimiento de ese bebé, pues son como los niveles que podemos identificar que forman parte del el simple elemento del sexo en los seres humanos. Es decir, una persona con su sexo, además, va a tener otros elementos incluidos. Y vamos a ver cuáles son. Rápidamente, estos son los elementos que integran a grandes rasgos nuestra sexualidad, y voy a ponerme aquí la flechita para irle señalando. El sexo tendrá que ver con esta parte que es el cuerpo. Ahí es en donde pues, finalmente nacen y se les checa qué órgano sexual trajeron, y con relación a eso, por ejemplo, a muchas personas, por ejemplo, a las mujeres, se nos perforan los lóbulos, ¿no? Y nadie pregunta ni dice nada, es como lo más normalizado del mundo. Y sí, cualquiera diría, pues no duele, pues no nada, pues sí, pero es una perforación a un cuerpo solo por el hecho de que nació con vulva y vagina, ¿no? Y eso merece la pena cuestionarlo. Ya si se quiere poner aretes, que se los ponga de grande, ¿no? Digo yo. En el cuerpo entonces van a integrarse o convergen todos los elementos que, bueno, desde este modelo lo llamamos el modelo holónico de la sexualidad, y esto de lo que nos habla es de que son subsistemas a través de los cuales se integran distintos aspectos de nuestra sexualidad, pero que todos están interrelacionados unos con otros y convergen en este nuestro espacio corporal, ¿no? Empezando por el género es esta parte como social, ya les decía, ¿no? De más las expectativas o los encargos o los roles y las normas que se le asignan y se esperan, por lo tanto, de cada identidad de género. Ojo, aquí hago un paréntesis. En algún momento de la historia de la humanidad se invisibilizaron ciertas identidades, y entonces digamos que se quedó con que solo lo masculino y con que solo lo femenino. Pero es importante destacar, y ahorita lo vamos a ver un poquito más a profundidad, pero es importante destacar que no todas las personas digamos, concuerdan con este mandato social de que si nací con vulva y vagina, pues me voy a vivir como súper femenina y voy a ser mujer. Y por otro lado, pues si yo resulta que nací con pene y testículos, no es forzosamente ahora sí que una regla o una imposición que yo tenga que cumplir, ¿no? El que yo me identifique con todo lo masculino y con el ser un tipo de hombre, ¿no? Hoy en día sabemos que es libertad y derecho de cada persona elegir cómo expresarse, cómo identificarse y vivirse. Y más allá de que sea algo como elegido, es algo que es como es. No es como que yo mañana les pregunto a ustedes, ¿no? Así como, ay, pues mañana me levanto y yo quiero ser hombre, a ver qué onda. No, hay algo que te resuena desde adentro, hay algo que estás conversando contigo misma y contigo mismo.
pues no quería dejar pasar la oportunidad de visibilizarlo. Por lo tanto, les decía, el género, a diferencia del sexo, tiene que ver con lo social, con expectativas, y cómo se construye en lo social, pues lo podemos deconstruir, ¿no? Lo podemos cuestionar. Me voy a mover al erotismo, que es esta parte de la sexualidad en donde nos referimos al placer sexual particularmente, aunque si abrimos la óptica podemos darnos cuenta de que el placer no nada más está en los encuentros sexuales. El placer se puede vivir, y desde la postura precisamente de la vivencia erótica saludable, el erotismo lo puedes vivir con todos los sentidos, y no solamente en el acto sexual están involucrados todos los sentidos. De hecho, muchas veces ni siquiera están todos presentes, están así como que en otro rollo, ¿no? Y hay que identificar, hay que distinguir que la vivencia erótica es simplemente disfrutar de tu cuerpo, disfrutar de las sensaciones, ¿no? Que pueden ir desde olores, cuestiones visuales. A mí me gusta mucho ver de pronto las jacarandas, los árboles, ponerme como cremitas exfoliantes, no sé qué, porque también es rico al tacto. Entonces, esta parte de lo erótico hay que abrir el panorama y darnos cuenta que va mucho más allá de un encuentro sexual en pareja o con alguien o alguienes más, e incluso de mi propio autoerotismo. El erotismo lo puedo vivir también comiéndome un caldito que me guste mucho, tomándome un cafecito caliente, una cervecita, un traguito, yo qué sé. El chiste es desde todos los sentidos, incluida la mente, está involucrado el placer y hay que disfrutar, ¿no? Ese es también hoy día un derecho y lo vamos a platicar tantito más adelante. La reproducción, la reproductividad, básicamente es esta potencialidad que tienen todas las personas de, pues hagamos de cuenta, de trascender, de dejar su huella, ¿no? De alguna manera como de dejar su copia, y habrá quienes lo hagan y lo elijan hacer desde pues su propia descendencia, su propia genética y demás. Pero también hoy en día sabemos que hay personas que están pensando otras posibilidades, y es interesante y es una buena idea plantearlas, ¿no? No solo porque son una posibilidad más, sino porque a veces son la respuesta, ¿no? A algunas de las inquietudes más profundas, como justo esto de, es que yo no sé si quiero ser mamá, si voy a ser una buena mamá, si no sé qué. Como que pueden, a ver, ejerce tu maternaje a lo mejor con tus sobrinos, tus sobrinas, incluso me decía una amiga con plantitas y animales, o sea, ve probando cómo te vives, te sientes en ese proceso, y más adelante a lo mejor te animes a la parte de reproducirte o adoptar, o de plano tal vez no figurar mucho en ese proyecto de vida y emprender muchos otros, ¿no? Por último, los vínculos afectivos, pues nos recuerdan que la sexualidad humana no nada más está vinculada a lo corporal, lo carnal, etcétera, sino que hay emociones, hay sentimientos. Y eso es bien importante reconocerlo, sobre todo si trabajamos o vivimos y convivimos con adolescentes. Eh, Les invito mucho a recordar cómo fue justo su adolescencia, cómo fue pues esa parte de pasar por estas situaciones que a veces no comprendemos ya que estamos adultos o adultas. Eso es como un ejercicio bien interesante. Y bueno, esto que hablábamos hace un momento, existen los roles de género que tienen que ver más con atributos, oportunidades y relaciones, y en este caso pues instauradas en la diferencia entre hombre y mujer, porque desde este sistema pues se colocó como en un escaloncito más alto a el género masculino, ¿no? Y ojo, pueden cambiar dependiendo del contexto, perdón, de la socialización, de decisiones como muy personales, es decir, los roles no son cosas estáticas, ¿no? A veces pasa que no sé, me pasa de repente ahora con justo esto de la pandemia, que a lo mejor es el esposo o el padre de familia quien ha tenido una baja económica, ¿no? O ha tenido ahí alguna merma en sus ingresos, y pues de alguna forma se van renegociando los roles y las actividades en función de ese reajuste para todo el hogar, y no es como, ay, me deprimo y no hago nada en la casa y de todas maneras que mi pareja se haga cargo de todo. No, se pueden negociar y ahora sí que redefinir los acuerdos según, por supuesto, los tiempos en los que se encuentren, los momentos en los que se encuentran las relaciones. Eso es muy importante. Y bueno, pues estos elementos se integran por aquí. Aquí no me voy a detener mucho, ya si quieren en otro momento creo que podemos profundizar, pero a grandes rasgos lo que me gusta de este diagrama es que nos recuerda que primero que nada el sexo lo vamos a tener entre las piernitas, y básicamente ahí se va a expresar, aunque lo tengamos en niveles cromosomáticos y demás y de hormonas, realmente la versión visible de nuestro sexo está ahí en los órganos sexuales externos.
Por otro lado, la orientación sexual, que ya no se llama preferencia sexual, está lo pusimos en el corazoncito porque está en los sentimientos, en el interés, en el apellito, ¿no? Que generas con una persona. Y eso es bien importante determinarlo. No importa tanto, justo como, o no debería importarnos tanto como la corporalidad, sino hacia quién siento este interés genuino y amoroso. Y por último, la identidad de género, que es como esta línea punteada que vemos alrededor de la figurita y que nos habla de cómo esa persona, más allá de su vivencia o de cómo sea, pues de alguna forma puede, vaya, como afianzarse como esta persona, como soy hombre, soy mujer, desde esta identidad de género y desde esta expresión de género, independientemente de su sexo de nacimiento. Sé que esto es un poquito confuso, por eso como que me gusta delimitar con estas figuritas para que cada quien ahora sí que se asome a ver y haga sus permutaciones. Para que quede claro nada más, la identidad, recordemos, es una vivencia muy personal, así que por eso la ponemos en el cerebrito y esa es algo, es una experiencia subjetiva y que acompañada de la expresión de género, pues sí pueden o no ser como muy alineadas, ¿no? Si yo me asumo mujer, a lo mejor mi expresión puede ser femenina, pero no necesariamente. Yo me puedo vivir e identificar como una mujer y que a lo mejor mi expresión sea más masculina o un poquito fluida, más mezcladita, más andrógina. Y estos espacios son totalmente válidos y personales. Y la orientación sexual, ya les decía, es más desde de dónde me siento atraído o atraída hacia quiénes, y por eso lo ponemos en el corazoncito. No nada más es afectiva, también es erótica, ¿verdad? Y bueno, finalmente el cuerpo con el que nacimos se quedaría en el sexo. Espero haber sido clara con esta parte, y aquí pues nada más para compartir cómo todas estas permutaciones que veíamos atrás, mezcladitas, podrían ayudarnos a explicar el acrónimo de la comunidad LGBTTIQAP y más. Y que sí, de pronto podríamos decir, ay, pero ya se están acabando las letras del abecedario, y entendemos que puede ser complejo, pero es bien importante informarnos, acercarnos, conocer de qué se trata, más que nada porque todas las personas ocupamos un rol activo en la vida de otras personas. Muchas veces no sabemos quiénes a nuestro alrededor pueden ser personas LGBT o de alguna otra situación o condición diferente de vivencia, de salud, de lo que sea, y asumimos mucho y eso nos impide acercarnos y bloquea las comunicaciones con nuestras personas allegadas. Entonces, para que sepan, ahí está el acrónimo y rápidamente les explico. Lesbiana, gay, bisexual, a ver, déjenme los voy a marcar. Lesbiana, gay, bisexual, incluimos a las personas heterosexuales, ¿no? Y asexual son todas orientaciones sexuales, es decir, responden a la pregunta, ¿quién me atrae? ¿De quién me enamoro? ¿Quién me gusta? Y las vivencias trans o las identidades trans, que yo siempre he creído que lo correcto es hablarles como trans, no develando mucho esta segunda parte, y ahorita les comento por qué. Bueno, estas son junto con el género o la teoría queer, digamos, identidades. ¿Por qué es más adecuado hablar de personas trans? Porque finalmente son personas que nacen con un sexo que su sociedad asignó para un género, para una identidad, y descubren que no les hace sentido y que su identidad es totalmente otra, y particularmente en este espectro binario, ¿no? La contraria a la que le asignaron. Por eso transita al género con el que sí se siente identificada o identificado. Y su transición, como es de género, es social, ¿no? Entonces es ropa, maneras de arreglarse, de hablar, de expresarse, etcétera. Una persona transexual, el término transexual es un concepto como más médico, nos habla de personas que ya se han hecho algunas modificaciones corporales, ¿no? Entonces, para no fallar y no andar incomodando a las personas, pues si tenemos ganas de socializar, normalicemos el usar solo el término personas trans y ya. Las personas travestis, realmente yo siempre les digo, no tienen nada que hacer aquí, porque son personas que finalmente solo tenían un gusto, un fetichín, ¿no? Una onda que les erotizaba al respecto de vestirse, pues sí, del género opuesto, ¿no? Ahí tienen a Omar Chaparro con ¿cómo se llama? La licenciada, ahí tienen a otros personajes, o gente que sí, que se trasviste porque le erotiza, ¿no? Ponerse alguna cuestión de disfrazito, de transitar al otro género, insisto, solo en ese momento. Y es válido porque siempre que no haya
abuso, no hayan violaciones a derechos ni tampoco al derecho a la salud, por supuesto, pues las personas podríamos vestirnos y arreglarnos como se nos viniera en gana, ¿no? Por último, las personas intersexuales, que ya les decía antes le llamaban hermafroditas, hoy día sabemos que no es el término más adecuado. Y por último, el asexual se me pasaba, pero bueno, es la persona que no siente deseo erótico sexual. Déjenme ver, ya quité mi puntero. Entonces, bueno, para ir avanzando rápido, no hay que olvidar que discriminar por género e identidad, y por supuesto siendo parte de la diversidad sexual, es sin duda, es un delito. Eso es bien, bien importante. No es algo de, ay, no aguantamos nada. No, ya estas cuestiones justo se están delimitando para evitar que sigan sucediendo prácticas discriminatorias, violentas, etcétera, ¿no? Y pues sabemos de qué se trata, sabemos que tiene que ver con unas construcciones y de ideas de lo que debe o no debe ser un hombre o una mujer. Como por ejemplo, ¿cómo que un hombre va a ser homosexual, no? ¿Cómo que una mujer no va a querer, por ejemplo, es algo que pasa mucho, ¿no? ¿Cómo no va a querer un pene, no? Como es lesbiana, entonces, no, como dice que no le gusta el pene, si no lo ha probado, y eso hace que muchas veces vivan violencia sexual fuerte, ¿no? Abusos y violaciones. Y pues nada, en equidad lo que creemos es que podemos construir haciendo valer derechos y responsabilidades por igual si somos hombres o mujeres, porque después de todo, como les decía, la discriminación por género es un delito. Y este dibujito me gusta mucho, me ayuda como a visibilizar el tema de cómo sí queremos caminar hacia la igualdad, pero antes hay que pasar por la equidad, ¿no? Entonces, la igualdad nos va a garantizar las mismas cosas, ¿no? Todos educación, todo mundo, ahorita con la pandemia, perdón, ahorita con la pandemia decían, no, pues quédate en casa y lávate las manos un chorro de veces, ¿no? Y sacábamos por ahí un dato curioso de que aproximadamente creo que como 10 millones de mexicanos y mexicanas no tienen un flujo constante de agua potable. Entonces hasta esas cosas de, ¿qué? ¿Cómo que me mandas a casa a hacer home office con mi gel antibacterial pidiendo el súper a domicilio con mi app, cuando ni siquiera todo el mundo tiene un smartphone o acceso a internet, ¿no? Entonces sí es para que reflexionemos porque esto de la igualdad de apps, todo el mundo parejos, ¿no? Lo que nos dicen a las muchachas que nos decimos feministas. Ah, no, que muy feminista, carga tu garrafón. Es como, ¿qué? ¿Crees que mi lucha tiene que ver con mi derecho a cargar mi garrafón? Digo, si quiero lo cargo, pero no pasa nada si alguien me ayuda a cargar mi garrafón. No se trata de que nos tratemos iguales, sino que nos movemos a lo de abajito, que es aplicar como desde esta forma y desde esta postura equitativa medidas o acciones, ¿no? O acciones que tomen en cuenta las características o situaciones diferentes, ¿no? En este caso puede ser desde sexo, género, clase, etnia, edad, religión, ideología, etcétera, para que las personas pues efectivamente puedan llegar a estar en un lugar en el que se pueda vivir la igualdad. Y ya acercándome rápidamente hacia el cierre de mi sesioncita, les quiero compartir cómo esto sí que está basado y atravesado por los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos, hubo un tiempo en el que se decía que nos los habíamos inventado casi casi quienes estábamos en la parte de educación en sexualidad. Y ya vimos que no, vamos a ver de qué van. Los derechos sexuales son derechos universales que van a estar basados, y cuando decimos universales es que son para todas las personas, en la libertad, la dignidad e igualdad que le son inherentes a todos los seres humanos, no se lo puedes quitar. Y siendo que la salud es un derecho humano fundamental, ¿no? A quien me diga que no, como repásese su constitución política, porque después de todo, dentro de los derechos humanos y dentro de las constituciones y dentro de muchos espacios, el derecho a la salud está puesto, está ya puesto sobre la mesa. Y ojo, que cuando hablamos de salud, no nada más hablo de la salud de mis dientes, de mi estómago y de mi uña, no, es integral. Ay, perdónenme la escandalera aquí afuera, es integral. Por lo tanto, merece la pena conocer de qué hablo cuando hablo de mis derechos sexuales y reproductivos. De entrada, ahí si quieren echarle como una leidita, pero podemos hablar de derechos bien importantes como la libertad y la seguridad de la persona. Paréntesis, me pregunto, ¿qué tanto se ha respetado este derecho a la libertad y seguridad de la persona, siendo que están muchas mujeres, jóvenes, adolescentes, adultas mayores, todo, viviendo en el confinamiento? Me pregunto qué tan libres, seguras, ¿no? y tan vitales se sienten. La autonomía e integridad del cuerpo, una vida libre de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, eso es importantísimo.
Eso nos deberíamos de así tatuar en la cabeza y recitarlo porque no puede ser que sigamos justificando incluso algunas formas de violencia, replicándolas y por supuesto viviéndolas, ¿no? Pero bueno, ya iremos avanzando un poquito más. Déjenme pongo... Ahí, ahí está, ahí están los otros 8 para que contemplen los 16. Yo me voy a echar un traguito de agua rápidamente. Pero al respecto de este, creo que la que me parece, o sea, de esta parte de los derechos sexuales, uno que me parece muy importante en materia de las vivencias de las mujeres es justo el 12, el de decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, porque es muy común que las mujeres como que no puedan decidir mucho sobre esto. Ahorita lo retomamos. Listo, pues bueno, espero le hayan dado una leída. Si no, por supuesto que pueden buscar ahí en internet derechos sexuales y reproductivos y van a ver que hay un montón. ¿No es cierto? O sea, no un montón de derechos, que sí, los tres, sino un montón de enlaces y propuestas y gráficas. Es un material accesible, ¿no? Está al acceso hacia el alcance de un clic, como digo yo. Por lo tanto, si ya vi todos mis derechos sexuales y reproductivos, pues todas las personas pueden decidir cuándo, con quién y bajo qué condiciones se quieren embarazar, si es que quieren embarazarse, ¿no? Si es que en ese momento están contemplando su proyecto de vida, sus valores, su economía. Todos estos puntos es bien importante que se les comente a los y las adolescentes y jóvenes cuando empiezan con yo entiendo la ilusión, pero de alguna manera hay que contemplar y planear, ¿no? Y como les ponía aquí abajo, además, ¿no? De que todas las personas tenemos derecho a una vida libre de todas formas de violencia, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan? Pues bien, déjenme avanzo con la siguiente. Sin embargo, les decía, con esto actualmente que se dio con la pandemia, esto que sigue vigente, se pudo dar seguimiento un poquito a ciertas situaciones y se pudo encontrar que existen muchas intersecciones entre la violencia contra la mujer que se vive en el cotidiano y por supuesto sus derechos reproductivos. Ya sé que parece claro aquí con nos lo acabas de explicar, pero hay quienes no lo tienen como tan visibilizado, ¿no? Entonces, si entendemos que los derechos sexuales y reproductivos se vinculan con los derechos humanos, es decir, prácticamente son los primitos, chiquitos hermanos de los derechos humanos, pues naturalmente hay que estar como en esa postura, ¿no? De que hay intersecciones que atraviesan la violencia y la vivencia de la sexualidad de la mujer y es un tema de derechos humanos. Como dicen por ahí, los derechos de las mujeres no son otra cosa más que derechos fundamentales de cualquier ser humano. Y encontramos por aquí que hay algunos, pues sí, algunos momentos o algunas situaciones en las que podemos palpar o se ve manifiesta esta violencia en contra de la mujer, aún en estos espacios como más privados, ¿no? Uno es la violencia sexual en el matrimonio, eso sí puede y llega a pasar. A mí la verdad es que no me ha tocado escuchar muchas historias de estas, pero sí he tenido historias en donde, oye, pero si es mi marido, puede hacerlo conmigo lo que quiera, casi casi. Y no hay como esta conciencia de que no hay ningún documento ni nada, ninguna fuerza que pues, asumiera o diera por hecho que yo quiero participar de una práctica sexual. No importa si es mi marido, no importa si es mi novio, si no quiero, no quiero. Así que tomémoslo en cuenta. El no es no y el consenso es algo que se entrega y se retira también, así que hay que estarlo pidiendo y confirmando. Por otro lado, las prácticas compulsivas de control reproductivo forzado, a veces sabemos que en ciertas como jornadas de salud a las chicas, yo pienso que no estaría mal si eligen ponerse ese implante o el DIU o qué sé yo, pero es mejor que venga desde su convicción, siento yo. Igual y porque soy muy de la educación y dijera mi mamá, soy educadora y hippie en bancarrota. No, no es cierto. Pero sí es una realidad que a veces en estos espacios que le pertenecen más a lo público, se decide por la reproducción de las mujeres y no se les explica qué onda ni qué otra decisión podían tomar, etcétera. Y eso hay que visibilizarlo. Y por último, pues que sepamos que la violación es una de las herramientas más poderosas de vulneración, o sea, hacia otras personas. Entonces, contemplemos también el revisar. Yo sé que a veces no nos abrimos tanto a esto, pero si nos damos cuenta de esto, está golpeando a toda la humanidad, ¿no? Y pues bueno, voy a avanzar con mi diapositiva. Déjenme, me muteo un momento. Ya, tuve que darle ahí
un llamado de atención a mi mascota. Si vivimos violencia, si conocemos a alguien que está viviendo alguna forma de violencia, que está golpeando justo su sexualidad, sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ahora sí que en el marco de este día creo que es bien importante denunciar. Y cuando hablamos de denuncia, no nada más estamos hablando de, ay, vete a poner una denuncia al Ministerio Público, qué sé yo, sino más bien es una cuestión de romper el silencio, ¿no? Es una cuestión de abrirte con tus amigas, con tu red de apoyo, que bueno, por supuesto hay que discernir, hay que saber identificar con quiénes de mi red de apoyo me puedo como sentir más acompañada y menos juzgada, porque no hay que olvidar que las familias, aunque nos quieren, en frecuentes ocasiones pues no están sensibilizados y sensibilizadas en estos temas. Y pues recuerda por favor, es tu derecho y tu decisión denunciar, pero sobre todo pues no es tu culpa, no es culpa absolutamente de nada. Y pues bueno, finalmente también es importante recordar que se dan muchos juicios en torno a esta parte del ejercicio de la sexualidad, así que nunca está de más recordar que no eres culpable, que no somos culpables ni de lo que vivimos, ni de vivir nuestra sexualidad, ¿no? Sin embargo, sí es cierto, hay que checar autocuidados, actuar con conciencia y responsabilidad para evitar los riesgos a los que nos exponemos, ¿no? Yo siempre les digo, tu cuerpo disfrútalo, es tu vehículo sagrado, así, en el que vas a transitar toda tu vida. Pero ojo, que si no lo cuidas muy bien el día de hoy, no sabes cómo su desgaste natural pues, puede llevarlo hacia más adelante. Tenemos también tenemos también por aquí el tema de que la responsabilidad pues es de quien genera y reproduce la violencia, nunca de quien la recibe. Y finalmente, pues esta parte como más de lo legal, más de buscar apoyo y ayuda, u orientación desde lo legal. Mi recomendación sería que si ya se sienten listas para eso, si ya hubo un trabajo personal o un trabajo reflexivo, pues vale la pena para, pues eso, para ir construyendo esto diferente. Y finalmente, pues algunas recomendaciones. ¿Cómo podemos prevenir la violencia? Ya sabemos que la violencia ha existido desde hace mucho tiempo, ya sabemos que no nos ha permitido como conocer otras formas de incluso dialogar, negociar, llegar a acuerdos, insisto, culturas en donde nos tratemos desde formas más amables, ¿no? Tenemos una historia de una sociedad que está muy crecida, ¿no? Muy criada en espacios de violencia, normalizando la violencia. Entonces es importante, yo soy fan de la educación, insisto, hablemos mucho de esto, pero también a la vez démonos cuenta de qué es lo que está pasando con nosotros y nosotras para de pronto no caer en esto, no producir, no transmitir y no inducir, por supuesto, a la violencia. Y pues, si no estoy mal, y con esto yo me despido, pero les quiero dejar esta liguita, que es como donde está todo conjunto, nuestros programas, algunos recursos adicionales, incluso nuestro libro de texto, algunas, si no estoy mal también, te están dando citas para poderse aplicar pruebas. O sea, hay un montón de cosas bien interesantes que pueden revisar si le echan un ojito aquí a mexicovivo.org/pares. Y pues dejo de compartir pantalla. Ahí está. Muchas gracias, maestra. Creo que ha sido bastante interesante, enriquecedora la charla. Bueno, por problemas técnicos vamos a subir esta charla a la página, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, un comentario, nos gustaría que lo pusieran ahí en la misma publicación. Y pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Es la primera vez que nos acompaña, ya le hemos tenido acá, así que también les vamos a dejar algunas, las ligas de la charla anterior también por si quieren consultarla. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes y pues ahí seguimos al pendiente para futuras oportunidades. Gracias.